El presidente de México, Enrique Peña Nieto, va a anunciar un importantísimo cambio en la política energética de México. Es muy posible que el presidente sugiera algún tipo de participación privada en la empresa de petróleos mexicanos, Pemex. Pero esto es algo sumamente controversial en México, donde el petróleo solo ha sido expropiado por mexicanos desde hace más de 7 décadas. Alguien que se opone a que manos privadas se metan en Pemex es el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Señor López Obrador, gracias por conversar con nosotros una vez más. Jorge, mucho gusto. Gracias. Señor López Obrador, estamos en el año 2013, hace más de 7 décadas que hubo una expropiación petrolera. Es un mundo globalizado. ¿Por qué no permitir que inversiones privadas, nacionales o extranjeras, participen en Pemex y que así Pemex ayude a todos los mexicanos? ¿Por qué no? Porque no se necesita y además porque el propósito no es ayudar al pueblo de México, sino apropiarse de la utilidad del petróleo, apropiarse de la renta petrolera. Pemex es una de las empresas más importantes del mundo. Jorge, es la empresa que ocupa el lugar 13º en todo el continente americano en cuanto a sus ingresos. Ocupa el 13º lugar a nivel mundial, el 33, es decir, el lugar 33 en el mundo. Es una empresa productiva, importantísima. Pero no se ha modernizado suficientemente, dicen. Con muchas ganancias. Dice que falta modernizarse, señor López. Le falta modernización. No es cierto, no es cierto. Más del 44% de la gasolina se refina fuera de México. No hay cosas que puede mejorar Pemex con ayuda del exterior. Sí, una sola cosa, fundamentalmente, el que se limpie de corrupción, porque el principal problema es que se dedican a saquear, no solo en el caso de Pemex, sino en el caso de todo lo que tiene que ver con el gobierno. Entonces, nosotros consideramos que no hay ninguna justificación para entregar la renta petrolera. Ese es el fondo del asunto. Si te explico de manera sencilla, sí. Mira, extraer un barril de petróleo cuesta $10. Cuesta eso por la corrupción precisamente que hay en Pemex. Debería de costar menos, $4. Pero dan contratos de exploración, de perforación a empresas petroleras extranjeras por influyentismo. Bueno, aún con ese costo de extracción de $10, el petróleo se está vendiendo el día de hoy a $100. Es decir, hay una utilidad de $90 por barril. Cada 24 horas, cada día, el pueblo de México recibe 260 millones de dólares que se obtienen por el petróleo. Al año son 100,000 millones de dólares. Y eso es lo que provoca la ambición. Esa es la gran tentación. Se quieren quedar con eso. ¿No crees tú que es un proceso industrial complicado? Es perforar un pozo a 3,000 metros, a 5,000 metros de profundidad. Pero son tecnologías complicadas. Eso desde hace muchísimo tiempo. Son tecnologías muy complicadas. Lo hacen los... Pero, por ejemplo, ¿qué tiene de malo, señor López Obrador, el compartir el riesgo en la exploración, en la perforación y producción de petróleo con empresas extranjeras? No hay riesgos. Es riesgos para el país, Jorge. Son riesgos para la nación, para las empresas petroleras extranjeras que ambicionan quedarse con la renta. No es ningún riesgo. Yo te diría que es a todas luces un robo lo que quieren llevar a cabo, lo que quieren consumar. ¿Cuál es el aspecto político de esto? Justificación. ¿Cuál es el aspecto político de esto? ¿Por qué cree que el presidente Peña Nieto lo quiere hacer? Es que Peña Nieto se comprometió en el extranjero para entregar las ganancias del petróleo, parte de las ganancias del petróleo. Y esto sería muy grave, Jorge, porque tenemos nosotros presupuesto gracias al petróleo. De cada peso del presupuesto nacional, 40 centavos provienen del petróleo. Si se entrega la renta petrolera a particulares, nacionales y sobre todo extranjeros, pues no habría presupuesto para la educación pública, para la salud, para el desarrollo de México. Es una gran irresponsabilidad y es a todas luces un atraco
Nosotros no vamos a permitir eso, por eso nos vamos a manifestar pacíficamente el 8 de septiembre, un domingo, en el Zócalo de la Ciudad de México, porque, ¿sabes lo que quieren hacer? Quieren compensar lo que se dejaría de recibir al entregar el petróleo a extranjeros, lo quieren compensar aumentando los impuestos. Quieren aumentar el impuesto al valor agregado, el IVA, quieren cobrar IVA por alimentos, por medicamentos, transporte público, quieren aumentar el impuesto sobre la renta. Entonces, es realmente algo inaceptable. ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar, señor López Obrador? Ha hablado de una marcha, pero ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para evitar, desde su punto de vista, de que se privatice los ciudadanos Pemex? Quieran. Va a ser la gente la que va a dar la pauta, el ritmo y la profundidad de este movimiento para que no se privatice el petróleo. Yo también aprovecho para recordar que llevamos 30 años con estas políticas privatizadoras y no han habido beneficios para el pueblo de México. Se han hecho inmensamente ricos unos cuantos que se han quedado con empresas públicas, con los bancos, con las minas, con todo, y no hay beneficios para el pueblo, no hay crecimiento económico, no se generan empleos. El argumento oficial, señor López Obrador, es que si no se privatiza Petróleos Mexicanos en parte, que para el 2016 México podría dejar de ser un país exportador. ¿Usted acepta este argumento? No es cierto eso. Es más, hasta convendría que no exportáramos petróleo crudo, que es nuestra propuesta, que toda la materia prima la procesáramos en nuestro país, porque como decías al principio, es irracional que se produzca petróleo crudo y que estemos comprando la mitad de la gasolina que consumimos. Todo esto también por los negocios y por la corrupción, porque ningún mexicano sabe quién compra la gasolina, a qué precio, no se sabe nada de eso, son jugosos negocios, estamos hablando en el caso de la compra de la gasolina en el extranjero de 30,000 millones de dólares. Entonces, el problema del país, el principal problema de México es la corrupción imperante y Peña Nieto juega ese papel, lo impusieron para mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Esto es algo personal, señor López Obrador. Usted, me he dado cuenta durante la entrevista, no le llama presidente a Peña Nieto. ¿Usted sigue creyendo que...? Es que no ganó, Jorge, no ganó. Ellos dicen que usted es un mal perdedor. Peña Nieto. Como tampoco, no, es que yo me apego a la verdad, aunque no les guste a mis adversarios. Nunca voy a aceptar algo que no obedezca a la verdad. Calderón no ganó ni Peña Nieto. Peña Nieto fue patrocinado por estos mismos que ahora se quieren quedar con el petróleo, como se han venido quedando con todo, y se dedicaron a comprar millones de votos, traficando con la pobreza, con la necesidad de la gente. Peña Nieto no ganó, y él lo sabe, y lo saben los que realmente mandan y deciden en el país, los que se creen amos y señores de México. Señor López Nosotros Obrador, queremos la democracia en el país. No hay democracia en México. ¿Usted se lanzará a la presidencia con Morena ahora, con el partido Morena en el 2018? ¿Es algo que está considerando? No sabemos, Jorge, no sé qué me depara el destino. Lo que sí te puedo decir es que si no hay una transformación en nuestro país, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación. Mientras más dure este régimen corrupto, este régimen de injusticias, este régimen de privilegios, peor nos va a ir. Lo estamos viendo. Ya no está Calderón del PAN en la presidencia, ahora está Peña Nieto. Haz un balance de estos 8 meses. Si antes todo iba mal, ahora todo empeorado. La economía está estancada, no hay crecimiento económico, no se generan empleos. Lo que hay es una gran carestía de la vida porque siguen aumentando los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz y, desde luego, si no cambian la política económica que está diseñada, está hecha para beneficiar solo al 1% de los mexicanos a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de la gente, pues tampoco va a haber seguridad y paz social. Sigue habiendo mucha violencia, pero no atienden las causas.
están pensando, como lo consideraba Calderón, que el problema se va a resolver nada más con medidas coercitivas, con soldados y con policías y con marinos y con cárceles y con amenazas de mano dura, cuando el principal problema, lo que originó la violencia en México, fue la falta de crecimiento. Llevamos 30 años sin crecimiento económico, sin generar empleos. Se abandonó a los jóvenes y ahora estamos pagando las consecuencias. Pero no hacen nada, absolutamente. ¿Sabes cuál es lo principal en la agenda de Peña Nieto? Y con eso lo dejo. Adelante. Lo prioritario es entregar el petróleo y aumentar los impuestos. No representa al pueblo de México. Representa a una pequeña minoría. Señor López Obrador, como siempre, gracias por hablar con nosotros. Te mando un abrazo, Jorge. Gracias. Mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Esto es algo personal, señor López Obrador. Usted, me he dado cuenta durante la entrevista, no le llama presidente a Peña Nieto. Usted sigue creyendo que... Es que no ganó, Jorge, no ganó. Ellos dicen que usted es un mal perdedor. Peña Nieto. Como tampoco, no, es que yo me apego a la verdad, aunque no les guste a mis adversarios. Nunca voy a aceptar algo que no obedezca a la verdad. Calderón no ganó ni Peña Nieto. Peña Nieto fue patrocinado por estos mismos que ahora se quieren quedar con el petróleo, como se han venido quedando con todo, y se dedicaron a comprar millones de votos, traficando con la pobreza, con la necesidad de la gente. Peña Nieto no ganó, y él lo sabe, y lo saben los que realmente mandan y deciden en el país, los que se creen amos y señores de México. Señor López Nosotros Obrador, queremos la democracia en el país. No hay democracia en México. ¿Usted se lanzará a la presidencia con Morena ahora, con el partido Morena en el 2018? ¿Es algo que está considerando? No sabemos, Jorge, no sé qué me depara el destino. Lo que sí te puedo decir es que si no hay una transformación en nuestro país, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación. Mientras más dure este régimen corrupto, este régimen de injusticias, este régimen de privilegios, peor nos va a ir. Lo estamos viendo. Ya no está Calderón del PAN en la presidencia, ahora está Peña Nieto. Haz un balance de estos 8 meses. Si antes todo iba mal, ahora todo empeorado. La economía está estancada. De la gasolina se refina fuera de México. ¿No hay cosas que puede mejorar Pemex con ayuda del exterior? Sí, una sola cosa, fundamentalmente. El que se limpie de corrupción. Porque el principal problema es que se dedican a saquear, no solo en el caso de Pemex, sino en el caso de todo lo que tiene que ver con el gobierno. Entonces, nosotros consideramos que no hay ninguna justificación para entregar la renta petrolera. Ese es el fondo del asunto. Si te explico de manera sencilla, sí. Mira, extraer un barril de petróleo cuesta $10. Cuesta eso por la corrupción precisamente que hay en Pemex. Debería de costar menos, $4. Pero dan contratos de exploración, de perforación a empresas petroleras extranjeras por influyentismo. Bueno, aún con ese costo de extracción de $10, el petróleo se está vendiendo el día de hoy a $100. Es decir, hay una utilidad de $90 por barril. Cada 24 horas, cada día, el pueblo de México recibe 260 millones de dólares que se obtienen por el petróleo. Al año son 100,000 millones de dólares. Y eso es lo que provoca la ambición. Esa es la gran tentación. Se quieren quedar con eso. ¿No crees tú que es un proceso industrial complicado? Es perforar un pozo a 3,000 metros, a 5,000 metros de profundidad. Pero son tecnologías complicadas. Eso desde hace muchísimo tiempo. Son tecnologías muy complicadas. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, va a anunciar un importantísimo cambio en la política energética de México. Es muy posible que el presidente sugiera algún tipo de participación privada
en la empresa de petróleos mexicanos, Pemex. Pero esto es algo sumamente controversial en México, donde el petróleo solo ha sido expropiado por mexicanos desde hace más de 7 décadas. Alguien que se opone a que manos privadas se metan en Pemex es el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Señor López Obrador, gracias por conversar con nosotros una vez más. Jorge, mucho gusto. Gracias. Señor López Obrador, estamos en el año 2013, hace más de 7 décadas que hubo una expropiación petrolera. Es un mundo globalizado. ¿Por qué no permitir que inversiones privadas, nacionales o extranjeras, participen en Pemex y que así Pemex ayude a todos los mexicanos? ¿Por qué no? Porque no se necesita y además porque el propósito no es ayudar al pueblo de México, sino apropiarse de la utilidad del petróleo, apropiarse de la renta petrolera. Pemex es una de las empresas más importantes del mundo. Jorge, es la empresa que ocupa el lugar 13º en todo el continente americano en cuanto a sus ingresos. Ocupa el 13º lugar a nivel mundial, el 33, es decir, el lugar 33 en el mundo. Es una empresa productiva, importantísima. Pero no se ha modernizado suficientemente, dicen. Con muchas ganancias. Dice que falta modernizarse, señor López. Le falta modernización. No es cierto, no es cierto. Más del 44%. Mira, inaceptable. ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar, señor López Obrador? Ha hablado de una marcha, pero ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para evitar, desde su punto de vista, de que se privatice los ciudadanos Pemex? Quieran. Va a ser la gente la que va a dar la pauta, el ritmo y la profundidad de este movimiento para que no se privatice el petróleo. Yo también aprovecho para recordar que llevamos 30 años con estas políticas privatizadoras y no han habido beneficios para el pueblo de México. Se han hecho inmensamente ricos unos cuantos que se han quedado con empresas públicas, con los bancos, con las minas, con todo, y no hay beneficios para el pueblo, no hay crecimiento económico, no se generan empleos. El argumento oficial, señor López Obrador, es que si no se privatiza Petróleos Mexicanos en parte, que para el 2016 México podría dejar de ser un país exportador. ¿Usted acepta este argumento? No es cierto eso. Es más, hasta convendría que no exportáramos petróleo crudo, que es nuestra propuesta, que toda la materia prima la procesáramos en nuestro país, porque como decías al principio, es irracional que se produzca petróleo crudo y que estemos comprando la mitad de la gasolina que consumimos. Todo esto también por los negocios y por la corrupción, porque ningún mexicano sabe quién compra la gasolina, a qué precio, no se sabe nada de eso, son jugosos negocios, estamos hablando en el caso de la compra de la gasolina en el extranjero de 30,000 millones de dólares. Entonces, el problema del país, el principal problema de México es la corrupción imperante y Peña Nieto juega ese papel, lo impusieron para los... Pero, por ejemplo, ¿qué tiene de malo, señor López Obrador, el compartir el riesgo en la exploración, en la perforación y producción de petróleo con, es que no hay riesgo, con empresas extranjeras? No hay riesgos, es riesgos para el país, Jorge, son riesgos para la nación, para las empresas petroleras extranjeras que ambicionan quedarse con la renta, no es ningún riesgo. Yo te diría que es a todas luces un robo lo que quieren llevar a cabo, lo que quieren consumar. ¿Cuál es el aspecto político de esto? Justificación. ¿Cuál es el aspecto político de esto? ¿Por qué cree que el presidente Peña Nieto lo quiere hacer? Es que Peña Nieto se comprometió en el extranjero para entregar las ganancias del petróleo, parte de las ganancias del petróleo. Y eso sería muy grave, Jorge, porque tenemos nosotros presupuesto gracias al petróleo. De cada peso del presupuesto nacional, 40 centavos provienen del petróleo. Si se entrega la renta petrolera a particulares, nacionales y sobre todo extranjeros, pues no habría presupuesto para la educación pública, para la salud, para el desarrollo de México. Es una gran irresponsabilidad y es a todas luces un atraco. Nosotros no vamos a permitir eso, por eso nos vamos a manifestar pacíficamente el 8 de septiembre, un domingo, en el Zócalo de la Ciudad de México,
porque ¿sabes lo que quieren hacer? Quieren compensar lo que se dejaría de recibir al entregar el petróleo a extranjeros, lo quieren compensar aumentando los impuestos. Quieren aumentar el impuesto al valor agregado, el IVA, quieren cobrar IVA por alimentos, por medicamentos, transporte público, quieren aumentar el impuesto sobre la renta. Entonces, es realmente algo... Nosotros una vez más. Jorge, mucho gusto. Gracias. Señor López Obrador, estamos en el año 2013, hace más de 7 décadas que hubo una expropiación petrolera. Es un mundo globalizado. ¿Por qué no permitir que inversiones privadas, nacionales o extranjeras, participen en Pemex y que así Pemex ayude a todos los mexicanos? ¿Por qué no? Porque no se necesita y además porque el propósito no es ayudar al pueblo de México, sino apropiarse de la utilidad del petróleo, apropiarse de la renta petrolera. Pemex es una de las empresas más importantes del mundo. Jorge, es la empresa que ocupa el lugar 13º en todo el continente americano en cuanto a sus ingresos. Ocupa el 13º lugar a nivel mundial, el 33, es decir, el lugar 33 en el mundo. Es una empresa productiva, importantísima. Pero no se ha modernizado suficientemente, dicen. Con muchas ganancias. Dice que falta modernizarse, señor López. Le falta modernización. No es cierto, no es cierto. Más del 44% de la gasolina se refina fuera de México. No hay cosas que puede mejorar Pemex con ayuda del exterior. Sí, una sola cosa, fundamentalmente. El que se limpie de corrupción. Porque el principal problema es que se dedican a saquear, no solo en el caso de Pemex, sino en el caso de todo lo que tiene que ver con el gobierno. Entonces, nosotros consideramos que no hay ninguna justificación para entregar la renta petrolera. Ese es el fondo del asunto. Si te explico de manera sencilla, sí. Mira, extraer un barril de petróleo cuesta $10. Cuesta eso por la corrupción. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, va a anunciar un importantísimo cambio en la política energética de México. Es muy posible que el presidente sugiera algún tipo de participación privada en la empresa de petróleos mexicanos, Pemex. Pero esto es algo sumamente controversial en México, donde el petróleo solo ha sido expropiado por mexicanos desde hace más de 7 décadas. Alguien que se opone a que manos privadas se metan en Pemex es el ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Señor López Obrador, gracias por conversar con nosotros.